Buenas noches. Hoy en el ciclo Música de Logo de la Fundación Carlos El Mundo de Ori y Onda Cádiz vamos a presentar Gente que busca su bandera, de Braulio Ortiz. Buenas noches, Braulio. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un placer estar contigo, estar con los espectadores de Onda Cádiz y bueno, en un ciclo como el de Carlos El Mundo de Ori, ¿no? De la Fundación, que bueno, yo siempre he admirado muchísimo al autor, con lo cual es como una suerte estar en su casa, ¿no? En cierto modo, de manera virtual, ¿no? Sí, ahora de manera virtual. Parece mentira que además nos veamos más en las pantallas, trabajando juntos y compartiendo tantas cosas que presencialmente, pero lo importante es que encontremos estos espacios para compartir. Bueno, unas breves palabras sobre Braulio Ortiz Bull. Braulio es periodista cultural, es escritor, es poeta. Braulio es curioso, es cinéfilo, es concienzudo. Braulio tiene una mirada especial para el arte, para la vida, y eso se refleja en todo lo que escribe, en sus columnas, en sus entrevistas, en sus novelas, también en sus versos. Francis Bacon se hace un río salvaje fue su primera novela, con la que ganó el Premio Andalucía Joven de Narrativa, una novela con mucha poesía, por dentro y por fuera. También el propio aspecto visual de la obra fue concebida como mucho más que un libro, porque la poesía está presente en todo. La fórmula Miralves, su otra novela, nos enseñaba lo que ya sabíamos por sus versos, que sus pasiones se convierten en ríos que atraviesan todo lo que hace, su universo vital y su universo literario. Braulio es autor de los poemarios Defensa del pirómano, Hombre sin descendencia y Cuarentena, colecciones de versos en los que el autor se muestra a pecho descubierto, dando forma a sus miedos, quizás iluminando rincones oscuros. Cada vez que intento buscar un adjetivo para describir su estilo, el primero que me viene a la mente, espero que te guste, es delicioso. Me van a permitir este culinario y personal detalle, pero es algo que también asocio a Braulio. Hoy vamos a hablar de su último poemario, Gente que busca su bandera, publicado por MacLean Parker en la colección Mirto Poesía. Más o menos lo veis ahí, este es el aspecto de la colección. Y bueno, es un libro con el que también voy a hacer un pequeño comentario personal. He disfrutado desde la primera lectura. Trabajar con esta materia prima es realmente un regalo. Bueno, este es tu cuarto poemario, Braulio, y en él orientas la mirada hacia otro, ¿no? Después de trabajos muy intimistas, muy de reflexión interior, ahora usas otras biografías, otros perfiles, otras personas, quizás como espejo también, para que te enseñen esos rincones oscuros de los que hablaba antes, ¿no? Sí, fue curioso porque no fue una historia premeditada, lo de voy a hablar de los otros, ¿no? Pero me empezó a surgir como la necesidad, ¿no? Realmente yo llevaba unos poemarios hablando de mí mismo, aunque eso hay que matizarlo en realidad, porque claro, el poeta en el fondo es un personaje, o se hace un personaje, ¿no? Entonces tanto el adolescente rabioso que escribía sus primeros versos como el hombre sereno de la madurez, entre comillas, son personajes, ¿no? Que uno se elabora, ¿no? Pero sí, surgió como la búsqueda esta de abrirme a los otros, ¿no? Porque ya veía que mi camino vital estaba agotado en la poesía, ¿no? Es decir, yo había hablado del amor o de la rabia de no ser aceptado, había hablado de la muerte, ¿no? De la muerte de mi padre, de tener hijos, no tener hijos, de una serie de historias personales que, claro, ya llegó un momento en el que mi biografía se agotaba, ¿no? Y luego también pasaba otra cosa, que llegó un momento en el que sentía que había que hablar de los otros, abrirse a los demás, y me gustaba que el libro tuviera un sentimiento de pertenencia o de comunidad, ¿no? Que hablara de la comunidad, ¿no? Que yo creo que era una idea muy importante, porque cada vez tiramos más al debate crispado y como a la confusión, y me gustaba como tender puentes con los demás, ¿no? Y con el entorno. Y así surgió el libro. Y fue un proceso gracioso porque, igual que antes, al hablar de mí, los lectores se reconocían, esta vez me reconocía yo en una serie de historias ajenas, ¿no? Y bueno, lo que demuestra que al final todos tenemos la misma herida y tenemos un corazón que nos late, ¿no? Y no sé, yo quería empezar leyendo paradójicamente el epílogo del libro,
porque creo que es un poema que define bien la intención de este libro, ¿no? Después de contar una serie de historias de otras personas y de mirarme en ellos, pues reconocerme, ¿no?, en esos versos. Y quería leerlo además contigo porque tú como editora viviste el proceso y sabes que el libro estaba muy cerrado, pero a última hora tuve como una especie de necesidad de cambiar el epílogo, ¿no? Este epílogo no estaba al principio, pero realmente creo que el conjunto queda mucho más cerrado con estos versos, ¿no? Y bueno, voy a leerlos. Adelante, deseando oírte. Aquel chaval con miedo, que era alacrán y ángel y hablaba de su herida, con una voz espesa, impropia de sus años, tenía el corazón, su joven corazón, hecho de niebla, y sus manos guardaban la cavidad de un pozo. Ese chaval, ¿lo veis? ¿No recuerda a vosotros que en vez de una caricia regalaba temblores, que aullaba como un lobo o como una tormenta, y apenas mascullaba el nombre de su crimen? Se armará de coraje, quebrará un día la bruma en busca de un abrazo. Ese chaval ya hombre, sabedlo, compartirá el espejo, y verá que las brasas del dolor y la dicha que surcaban su sangre han dejado en los otros la misma quemadura. Verá que no está solo, afinará el oído. Su canto, como el agua, se desdobla, sobrevuela el paisaje. Un cierre maravilloso que además tiene mucho que ver con este diálogo del que hablábamos, ¿no? Con este diálogo del poeta con su biografía y el poeta con el de enfrente, ¿no? Y cómo al final todos compartimos los mismos espacios, ¿no? Sí, totalmente, buscaba eso, ¿no? Bueno, sobra decirlo, pero me gusta resaltarlo porque el título del libro es bastante contundente, ¿no? Tiene dos palabras para mí que son palabras pesadas e importantes: gente que busca su bandera. El concepto de bandera al que hacemos referencia va mucho más allá de un mero símbolo, de unos colores, ¿no? Para mí, desde luego, tiene mucho más que ver con gente que busca un lugar en el mundo. Sí, totalmente, era eso, ¿no? Hay alguno que se ha asustado, ¿no?, al ver la palabra bandera, que en las redes puso, ¡uy, bandera! Yo ya estoy harto de banderas y no sé cuánto. Y claro, es que realmente el libro estaba pensado antes, el título estaba pensado antes de toda esta explosión de banderas, ¿no?, y de dogmas, ¿no? Entonces... No he confesado nunca que yo también lo pensé, ¿eh? Nunca te lo he dicho. Sí, bueno, es normal, o sea, porque quizá la palabra bandera es muy rotunda, ¿no? Está muy... Pero bueno, lo quería utilizar como eso, como un símbolo de la gente que se busca, de la gente que abre camino, ¿no? Son historias personales, nunca... historias personales que pueden ser colectivas, pero esos son personajes individuales que dieron ese salto adelante, ¿no?, ese paso adelante y que se atrevieron a abrir camino, ¿no? Entonces, yo quería plantear eso desde la intimidad y no desde la grandilocuencia política, ¿no? Y de hecho, en este libro no hay dogmas, ¿no? O no quiero que haya dogmas. Y de hecho, el segundo poema que está en el libro es uno que se llama Los desertores o las deserciones, porque yo soy un poeta torpe que no me sé mis propios títulos, lo voy a buscar. Y habla de eso, ¿no? De que la vida tiene muchos caminos y uno puede cambiar de dirección, y a lo mejor uno piensa una cosa en la juventud y en la madurez pues piensa otra, ¿no? Entonces, en este tiempo en el que todos parece que tenemos que tener una opinión inamovible y un criterio sobre todo, ¿no? Entonces me gustaba eso, defender la vulnerabilidad, la fragilidad, la emoción, o sea, una serie de valores que viven más dependiendo del viento que corra, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy cambiante, ¿no? Entonces, bueno, Las deserciones se llama el poema. Como una nube, sin madre ni ascendencia, celebraste las cosas más dispares. Crecer es desvestirse de los trajes incómodos, retractarse de antiguas convicciones. Según la tarde, como hacen las veletas, como hace el desertor, defender el futuro y la esperanza. Fuiste el sol y su eclipse, comedido y salvaje, igual que un león reposa su rugido. Replegarse, avanzar, ambos movimientos te explicaban. La mayor rebelión tal vez no requiera municiones, tan solo una mirada limpia y los pulmones dispuestos al prodigio. Hombre sin atributos, lo opuesto al fósil. En ti caló la gota de tu tiempo y así lo fuiste todo. Al modo de una casa los pilares siguieron y no existió el derrumbe. Veleta, nube, corazón, árbol, casa, fruto. ¿Cómo ser solo un hombre si cruzaste el cristal de tanta vida?
Eso era lo que quería contar, ¿no? Un poco que, bueno, cuando estás abierto a la vida, abierto a los cambios y en diálogo con el otro, pues la vida puede ser mucho más enriquecedora, ¿no? Entonces estos portadores de bandera no son ni mucho menos gente dogmática ni gente intransigente, sino gente dispuesta al prodigio de lo que le espere, ¿no? Y bendito, bendito camino que nos abre a cosas diferentes y a cambiar según el viento, ¿no? O según vaya corriendo el agua, ¿no? Eso es una bendición. De todas formas, si alguien tiene alguna duda sobre el uso del término bandera, la intención, o al menos una de las intenciones del libro, queda de manifiesto desde el primer poema, que además le da título, Gente que busca su bandera, que yo creo que funciona. Bueno, tenemos un prólogo maravilloso de Alejandro Simón Partal, del que luego hablaremos, pero si no lo tuviéramos, igual que construiste ese epílogo, el poema de arranque es desde luego un prólogo y un manifiesto, ¿no? Sí, yo creo que confirma un poco, ¿no? Mis intenciones, ¿no? Que no es tanto hacer un libro político, que lo es, porque al final sí habla de una serie de conquistas sociales que se han conseguido, ¿no? Para recordarnos que esas conquistas fueron producto de alguien que, oye, que levantó la mano y dijo, aquí estoy, quiero esto, ¿no? Pues eso, que no es un libro tan político como parece por su título, sino que es una historia de personas, ¿no? De gente, de esa gente que busca su bandera. Los que dudan, los que huyen, los amantes furtivos, los que dejan atrás alguna idea, los disidentes, los hombres calumniados, los que escuchan la voz de su conciencia, los individuos marcados por su raza, quienes desafían el orden de algún modo, los que cruzan una línea incómoda, los serenos en el campo de batalla, los templados que no avivan las hogueras, los que no son de aquí, y los extranjeros, también los desterrados, los cobardes, los místicos, los ateos, los que habitan los márgenes, las mujeres que derriban una cerca, los hombres demasiado humanos, los frágiles, los locos, los nombres vinculados a un escándalo, los muchachos tomados por la fiebre, los viejos que aún defienden la palabra, los apátridas, aquellos que buscan su bandera, los que abren un camino diferente. Escribe sus historias, di sus nombres. Aunque lo señalen, también ellos están haciendo patria. No me canso de la música y de las palabras de este poema. De verdad te lo digo. Gracias. A lo largo del libro, Broglie retrata figuras de personajes, como has dicho hace un momentito, que en un momento dado, bueno, levantaron la mano y mucho más que eso. Y además muchos de ellos son personajes relativamente olvidados por la historia, ¿no? Aunque sus revoluciones fueran muy grandes. ¿Cuál de estos personajes te ha calado más o qué historia ha conectado o ha resonado más contigo? Pues no sé, es algo curioso, ¿no? Porque yo cuando escribo una novela pienso que escribir esa novela es como que voy a estar un tiempo con unos personajes, van a ser mis amigos, ¿no? Que es como esos personajes va a ser, escribir sobre sus vidas va a ser como salir a tomar cervezas con ellos, ¿no? Y por primera vez la poesía me ha permitido el tener esos amigos, ¿no? Imaginarios, que no eran imaginarios, sino que eran reales, con los que estar un tiempo, ¿no? Y realmente hay unas cuantas historias que me emocionan, pero diría que los quiero a todos por igual, ¿no? Que es como una madre con muchos polluelos, ¿no? Y no sé, son personajes realmente interesantes. Hay algunos que no son tan conocidos porque no quería que fuera un libro como de celebrities, ¿no? Aunque se me han colado nombres muy conocidos, pero que me gustan mucho, como Louise Bourgeois o Marilyn Monroe, ¿no? Que era una actriz fabulosa, metida dentro de un corsé, ¿no? Pero no sé, ahí, por ejemplo, me emociona mucho la historia de Leonard Marlovich, que es un militar estadounidense bueno, que en los años 70 creo que fue, anunció su homosexualidad, ¿no? En la revista en Time. Y entonces, claro, eso fue un escándalo y lo expulsaron del ejército, ¿no? Y tiene en su lápida se puede leer algo muy sorprendente, ¿no? Que es, me distinguieron por matar a 2 hombres y me degradaron por amar a uno, ¿no? Entonces me parecía que esa lápida era, pues, muy certera y como una ilustración de lo que quería contar, ¿no? De esas conquistas que ahora son fundamentales y que siempre han sido fundamentales, pero que parecen básicas, pero que, bueno, que hubo gente que luchó por ellas, ¿no? Como la feminista Emily Wilding Davison, que murió atropellada por un caballo en un derbi cuando ella sacaba una pancarta, ¿no? Que simplemente pedía algo tan básico como el voto femenino, ¿no? O la actriz Frances Farmer, que es una historia que a mí me emociona muchísimo porque fue una revolucionaria, era
una actriz que se atrevía a viajar a Rusia, ¿no? Cuando estaba toda la caza de brujas, o a, o a defender el ateísmo en una redacción escolar, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, claro, ella realmente escandalizó a a sus compañeros de Hollywood, ¿no? En ese tiempo, y sufrió un terrible infierno en clínicas mentales y tal, y uno se pregunta hasta qué punto estaba loca o hasta qué punto era incómoda y por tanto era una amenaza, ¿no? Entonces me parecía que esa historia, por ejemplo, ya la contó Jessica Lange en un biopic, pero me apetecía llevarla al terreno del verso y, por ejemplo, podemos leer ese poema. Y, por cierto, no soy el primero que contó esa historia porque Nirvana le dedicó una canción a esta actriz, a Frances Farmer. ¿Y el nombre de la hija de Sí, exacto, sí. Una mujer que muestra su verdad. Este corazón que lleva siempre a cuestas y del que no entiende su amor tan combustible, permítele que invoque sus deidades, permítele de nuevo el sacrilegio, aunque vendrá el rechazo si eres libre. Si en la vida es su fiesta y disfraces, no te pones la máscara. Alguien te advertirá seguramente. Una mujer que muestra su verdad ha de ser destruida. Los hombres de bien señalan con espanto tu belleza blasfema, pero no quieres ser de la mentira y escupes tu metralla. Si has de nacer de nuevo, escoge esta piel sensible al mundo, este incendio constante. Niega a Dios, niega a Hollywood, camina con el fuego. Ya domarán los bastardos a la fiera, pero antes, como se limpia el barro quien viene de la lluvia, deja atrás la prudencia. Solo vive quien arde. Solo vive quien arde. Sí. Apúntense. Y además ha sido fantástico porque se ha oído un ruido, ¿no? Mientras estaba diciendo esto, ha sonado como chas, como una especie de efecto especial que subrayaba este verso, solo vive quien arde. Pero es verdad, ¿no? Al final, solo vive quien está dispuesto al fuego, ¿no? Así es. ¿Qué espacio crees, Braulio, que ocupa la reflexión, y más la reflexión a partir de la poesía, en un momento social tan de extremos, ¿no? También de velocidad extrema, cuando precisamente lo que requiere la reflexión y lo que requiere la poesía es todo lo contrario, ¿no? Sí, el otro día me preguntaban algo parecido y yo creo que en estos tiempos locos no se ha demostrado que la poesía es un refugio, ¿no? En el que podemos buscar esos mensajes subrayados, esa calma que nos aleje del ruido, ¿no? Y de toda la confusión que hay ahora, ¿no? A mí me gusta ver, sin darle demasiadas ínfulas, ¿no? Porque cuando se habla de poesía a veces nos ponemos muy solemnes y parece que es como una especie de condesa enjollada y llena de polvos, ¿no? Que dice palabras solemnes, ¿no? Pero y sobre todo algo como bueno, no me va a salir sí, como inaccesible, ¿no? Y algo a lo que no se puede acceder y tal. No, a mí me gusta que esté a pie de calle y que hable de la gente, ¿no? Y del ser humano, ¿no? Pero, pero sí es verdad que eso, sin ponernos solemnes, sin ponernos demasiado trascendentes, pero sí la poesía te da ese refugio para pensar, ¿no? Y para analizar qué es lo que está pasando y para preguntarte, ¿no? Por el mundo, ¿no? Por eh, esta tensión, esta violencia que hay, por ejemplo, ¿no? No sé, yo estoy orgulloso de pocas cosas, pero por ejemplo sí me gusta que en un libro que hable de los perseguidos, ¿no? Dar espacio también al perseguidor, ¿no? ¿Por qué el perseguidor necesita capturar al otro, captar al otro para o frenar su libertad, ¿no? ¿O qué amenaza le supone a alguien que los hombres se amen o que una mujer vote, ¿no? O sea que claro, es un orden en peligro, ¿no? El orden que han mantenido está en peligro, entonces me gustaba preguntarme por eso, pero sin señalar, ¿no? Sino también desde la ternura, desde la curiosidad, ¿no? Y yo creo que aquí, por ejemplo, podía leer un poema como Canadá, que me parece que cuenta bien el propósito ese del libro, ¿no? De preguntarnos o sea, de convertir la poesía en una pregunta, ¿no? Porque, bueno, la buena literatura se hace preguntas, ¿no? A lo mejor no responde a nada, pero sí está ahí en modo interrogante. Pero te interpela siempre. Sí, eso me gusta de los poetas que me llegan, ¿no? Sí. Canadá. Seguidor de la ley y de la patria, quiero saber de ti, ¿por qué empuñas el hacha? No me eres un extraño. Yo he nacido en la tierra de los inquisidores y también he temido al árbol que se tuerce.
¿De qué abono brotan tus ramas tan erguidas? ¿Qué te hizo invulnerable a los tornados? Todo tiene un origen. Antes que una prisión, en el mismo paisaje habría una pradera. El captor y el recluso serían niños. Alguna vez la espada fue cartón, seguidor de la ley y de la patria. Alguna vez sería Navidad. Alguna vez, ¿recuerdas? Habrían llevado un tío vivo al vecindario. Hombre de Dios y niño. ¿Cuándo empezó la caza? En esa luz de invierno, en tu inocencia. ¿Cómo creció la noche y se hizo bosque? ¿Por qué el piano eligió la gravedad? ¿Cuándo el trébol amargo del verdugo? Si pudieses mostrar tu corazón, ¿sería fruta o betún lo que enseñaras? ¿El calor de una lámpara de aceite? Quiero saber de ti, porque tus sueños a veces tienen dientes. Tú que surcas las aguas de lo recto, ¿alguna vez tuviste el mar en contra? ¿Hubo alguna deriva? Al fin de la jornada, seguidor de la ley y de la patria, cuando partes el pan como hizo Jesucristo, piensas en Canadá, en el cubierto que falta en otra mesa, miras con compasión al perseguido, o tal vez, con fervor, una zarza que arde pero no se consume, una frase te viene a la memoria, reprendo y disciplino a todos los que amo. No sé, pienso que el mundo nos iría mucho mejor si nos intentáramos poner en la piel del otro, ¿no? Incluso en el que está en contra de nosotros, ¿no? Porque eso ensancha nuestra alma, ¿no? Y hace un poco más fácil que nuestra cabeza entre todo el mundo, ¿no? Totalmente. No solo es uno de mis poemas favoritos del libro, sino que además creo que es muy necesario. O sea que genial Bueno, que lo gracias. traigamos. Dice Alejandro Simón Partal en el precioso prólogo que nos ha regalado para tu poemario: creer en algo supone desobedecer en casi todo, lo mismo que quien busca, ya sea una bandera o una casa, más que encontrar, renuncia. ¿Qué crees que hay más en el ejercicio de poeta? ¿De desobediencia o de renuncia? O de Bueno, para ninguna, empezar, o de ambas. sí, no, tengo que... para empezar estoy emocionadísimo con el prólogo de Alejandro, que hizo un prólogo personal y precioso, y como preciosa la edición de Marlene y Parker, que me parece que es un libro, no sé, yo creo que es un libro tocado por el cariño, ¿no? O sea, como que todo se ha hecho con cariño y no sé, a mí me despierta felicidad, ¿no? No sé, es como un trabajo bonito, ¿no? Que nos ha salido bonito, a pesar de que sea mi libro, o sea, quiere decir que el proceso ha sido feliz, ¿no? Entonces, claro, yo suscribo cada palabra del prólogo, que es maravilloso, pero no me gustaría reivindicar mi desobediencia porque a veces desobediencia puede sonar a palabras gastadas, ¿sabes? Como si es verdad que hay una búsqueda de una moral distinta o una que no responde al orden, ¿no? Pero claro, he visto mucha gente que presume de ser un disidente y luego está como demasiado arraigado en el poder, ¿no? Entonces, claro, hay como cierta hipocresía en hacerse el disidente, como una especie de modo alternativo guay, no sé, de disfraz, ¿no? Y entonces me da mucho miedo de decir que hay desobediencia en mi poesía, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el prólogo de Alejandro, que es inteligentísimo y maravilloso. Y renuncia. Bueno, eso, que el poemario habla de desobediencias, de historias de desobediencias, pero no sé yo hasta qué punto sería yo un desobediente, ¿no? Porque al final, y renuncia, lo gracioso es que pensaba, mientras me hacías la pregunta, no pensaba en eso y curiosamente yo veo la poesía como un espacio, como el espacio que me ha permitido reafirmarme o reafirmar, ¿no? Un espacio de afirmación, al final es el que me ha hecho entenderme mejor, me ha hecho entender mejor al mundo. Entonces, diría que hay más aceptación o más afirmación que renuncia al final, ¿no? Y, y no sé, quienes los lectores que siguen mi trayectoria, que son pocos, pero muy fieles y estupendos, eh, siempre me dicen que como que busco la luz, ¿no? Al final, y es verdad que yo no es que la buscara, es que la he ido encontrando mientras escribía, ¿no? Y es como una especie de aceptación y de paz, ¿no? De saber que esta vida, pese a todo el dolor, es maravillosa, hay que abrazarla, ¿no? Es como un estado de relajación o de no sé, es como
tú sabes de eso y lo podrías explicar mucho mejor, ¿no? Pero Aceptación. Yo creo que es la palabra que mejor lo define, ¿no? Como sí, aceptación. sí, y no sé, yo he tenido la sensación últimamente, y mira que son tiempos complicados, ¿no? Como de estar en el momento y en el tiempo justo, y en el lugar, o sea, como que todo funcionaba, ¿no? Y eso, yo creo que esa paz me la ha dado la poesía, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, yo querría terminar, si se puede, no sé, ¿no? Con un poema dedicado a Vicente Alexandre, que bueno, que él contó cuando ganó el Nobel, que, bueno, que había visto respondidas sus preguntas, ¿no? Él pensaba que la poesía era multitudinaria en el sentido de que llegaba al otro, ¿no? Él quería comunicar a los otros, ¿no? Y entonces cuando le dieron el Nobel, pues confirmó que esa comunicación había sido posible, ¿no? Entonces quería escribir de eso y un poco o sea, evidentemente yo soy un moco frente a Alexandre, ¿no? Que es un poeta mayúsculo, pero, pero me gustaba suscribir esa idea a un poema mío, ¿no? Pues si te parece, cerramos la charla con ese poema. Sí, se llama 1977, Vicente Alexandre recibe una respuesta porque fue el año en que le dieron el Nobel. Cuando ves a los hombres que alzan su estandarte, sus certezas bordadas en la plata o el oro, las tiradas chaquetas, el carruaje, amigos de lo inerte y no de lo que tiembla, corazones estériles que se apartan del fuego, tú aseguras entonces, para todos escribo, para los pechos y para las bocas y para los oídos, cuando los hombres, las mujeres, abrazan lo que firme y rechazan los mares, descartan el amor que es otra espuma, te preguntas al verlos por qué un Dios diferente te escogió y te dio la estrella su cansancio, la soledad distinta, cuando apuntas para ti y todo lo que en ti vive, yo estoy escribiendo. Cuando buscas al otro, sí, con vosotros hablo. ¿He de decir amigos? Tu grito callado tiene eco, lo sentido. Es un árbol o un bosque, muchedumbre o muralla, fulgor o desaliento. Tú ya sabes, ¿no es cierto? Pese a los ojos mudos y las lenguas cegadas, que al final la palabra permanece, que al final quedará la poesía. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Al final quedará la poesía. Gente que busca su bandera, de Braille Beautiful. Buenas noches. Besos. Chao. Gracias.